Bueno, pues veremos qué hace Estados Unidos, veremos qué hace Donald Trump. De momento estamos pendientes de esta cumbre de líderes europeos. A las 6 se esperan las primeras declaraciones, pero ayer ya tuvimos un aperitivo con este artículo de Keir Starmer, del primer ministro británico, José Luis, que esta vez sí, explícitamente habla de enviar tropas a Ucrania. Se lleva hablando de esta cuestión, de este tema, con palabras del propio Emmanuel Macron desde hace más de un año. El propio Keir Starmer también parece que lo ha deslizado en alguna ocasión, pero es la primera vez que se habla directamente de enviar tropas a Ucrania. José Luis, ¿esto sería ir directo a un conflicto contra Rusia? Hombre, claramente. Lo que pasa que, como bien han dicho anteriormente mis compañeros, pues siguiendo un poco la línea que ha dicho Emiliano, es necesario esa capacidad de reacción de Europa. Pero sí que no la veo en la clase política que está actualmente. Como bien ha dicho también Adrián, es una clase política que ha estado con muchísimas complicidades, con muchísimos casos de corrupción y carece desde luego ni del liderazgo, ni de la capacidad, ni siquiera de la cercanía de servicio representativo con la diferente población europea. O sea, volvemos otra vez a esa vía de que Europa puede ser un gigante político, puede ser un gigante económico. Gran Bretaña claramente, bueno, pues está intentando ir un poco por esa línea, pero también, como he dicho anteriormente, por esa discrepancia que tiene absolutamente con Trump y ese intento también a través del ámbito que le proporciona la política internacional de volver otra vez a tener un cierto prestigio que le pueda recuperar su posición en las urnas y no que pertenezca ya a esa cola de políticos que van a desaparecer en el presente de una manera, como vemos, casi como un Leviatán que se va tragando a todos los políticos que se van inmiscuyendo en la guerra de Ucrania. También Gran Bretaña no es un país más a nivel europeo. O sea, si vamos a balances militares, es uno de los ejércitos principales que hay en la OTAN. O sea que fuera de Turquía y el crecimiento que está teniendo Polonia con las últimas compras que va desarrollando, el ejército británico y más tradicionalmente por el parentesco familiar anglosajón, siempre el acceso a una tecnología al cual no pueden llegar al resto de los países europeos. Bueno, Gran Bretaña siempre ha dispuesto de uno de los ejércitos más potentes a niveles OTAN y por eso también se permite un poco ese caudillaje, ese protagonismo de primera línea a nivel militar, ¿no? Aparte de la agresividad que ha demostrado también un poco en lo de la guerra de Ucrania, que si nos metemos un poco en todas las visiones interpretativas de las acciones de combate, gran parte de los institutos estratégicos que han ido creando un poco esas orientaciones están todos vinculados a ese mundo asociativo entre sombras y realidades procedentes un poco de Londres, ¿no? Así que Gran Bretaña no es un país europeo más, es uno de los grandes protagonistas en este conflicto y por tanto también uno de los más heridos por la política de Trump en este aspecto, ¿no? Cuando dice europeos fuera, yo voy a solucionar el tema de hombre a hombre con Vladimir Putin y los demás apartaros. Claro, Gran Bretaña no puede decir lo que ha hecho, tío. Oiga, es que yo en el mundo de las sombras, caramba, no saben lo que yo he podido aportar al bando ucraniano y ahora no me puedes dejar fuera después de todo lo que yo he hecho. Otra cuestión es que yo no puedo decir lo que he hecho, pero podemos decir es uno de fuera un poco de lo normal, aparte de todas las ayudas, todo lo que han ido haciendo los demás. Veamos un poco incluso España, que dice, bueno, España no ha hecho nada. Bueno, pues que se lo pregunten a los letones, a los eslovacos ahora, donde tenemos en total casi 2.000 personas allí que, bueno, pues a ver qué demonios están haciendo. Incluso la Fuerza Aérea en Rumanía, ¿no? O sea, es una situación, podemos decir, muy delicada, muy sensible, que plantea a Europa una situación difícil y Starmer está intentando recuperar esa posición de liderazgo europeo claramente, podemos decir, por la situación interna que necesita de recuperación, pero también por la externa, por lo que ha hecho Gran Bretaña, visible y no visible. No es un país europeo más, sino que siempre ha tenido un protagonismo militar y en este caso, desde luego, de colaboración en el bando pro-ucraniano, desde luego, estimable, ¿no?
Reino Unido, que ahora, como bien explica José Luis, se ve al margen de estas negociaciones, después de firmar un acuerdo histórico de 100 años, si no me equivoco, el acuerdo que firmó con Ucrania hace apenas unas semanas. Ahora, claro, está dispuesto a lo que sea. Adrián, llevamos mucho tiempo hablando sobre esto, sobre si finalmente se enviarán o no tropas, pero es la primera vez que se anuncia explícitamente, se anuncia directamente que es una opción que está sobre la mesa. Adrián, ¿qué será lo próximo? ¿Cómo van a convencer a los europeos para que vayan a luchar a Ucrania? Porque no creo que haya muchos voluntarios. Bueno, efectivamente ese es un problema de fondo. No es extraño que el Reino Unido tome ese posicionamiento, ya lo ha dicho José Luis, de alguna forma. El Reino Unido siempre ha sido, digamos, el punto más agresivo y más belicista dentro de la OTAN, incluso, mucho más incluso que Estados Unidos. Y cuando la guerra de Irak, incluso se comentó que en realidad fue una iniciativa británica que consiguieron arrastrar a Estados Unidos a la guerra, ¿no? Esto es algo que corresponde no solo a los conservadores, sino también a esos, digamos, que dicen que son laboristas del ala de la sociedad fabiana, cosas que no hubieran pasado con un Jeremy Corbyn como primer ministro, pero que sí suceden con estos que pertenecen a ese ala, que es un ala claramente dependiente de los grupos oligárquicos, ¿no? Es una infiltración en el laborismo desde hace casi 130 años, ¿no? Responden a esos intereses. Por eso son el punto más belicista dentro de la OTAN, pero claro, tienen un problema, que es que efectivamente su ejército, que tradicionalmente ha sido de lo más potente, ahora es extraordinariamente débil, como lo es el francés. Como José Luis ha hablado de cuáles son los ejércitos más fuertes dentro de Europa Occidental, bueno, dentro de Europa, claro, el más fuerte en este momento es el ucraniano. El ucraniano, con todo lo debilitado que está, es mucho más fuerte que el ejército inglés y que el ejército francés, sin ninguna duda, ¿no? Esto es lo que le ha llevado al propio Zelensky a hacer esa propuesta de que ellos podrían sustituir a los norteamericanos si se van de Europa, ellos podrían ser el contingente que asegure la defensa europea, ¿no? Esto nos refleja no ya tanto la fuerza de Ucrania, sino la extraordinaria debilidad de los ejércitos de Francia y del Reino Unido. Pero ya digo, su baza, como lo he comentado antes, no es realmente que ellos tengan capacidad de enfrentarse a Rusia, podrían atrasar unos meses el conflicto, sino que su objetivo es al contrario, como llevan 2 años haciendo, provocar a toda costa a Rusia para una escalada y a través de esa escalada arrastrar a Estados Unidos, que es su única baza en último término. Bueno, yo creo que están en una situación desesperada. Efectivamente, su posición interna es muy difícil en este momento, pero el Reino Unido ha mantenido una posición similar en esta situación política, en situaciones políticas anteriores. Siempre han sido la punta de lanza, digamos, más belicista y más agresiva dentro de la OTAN, y están de alguna forma respondiendo a ese papel. Lo mismo que Francia, independientemente de sus circunstancias externas, estamos hablando de una Europa occidental o una clase política de Europa Occidental que está en una situación de verdadero vértigo histórico, que se siente, digamos, ante un abismo histórico y que van a estar dispuestos a atrincherarse frente a esa situación. Este atrincheramiento en el que supone esta reunión de hoy seguramente era algo esperable, porque se sienten, ya digo, en una situación desesperada, y mientras tengan una mínima esperanza de que hay posibilidades de cambiar las decisiones en Estados Unidos de una forma o de otra, pues van a jugar todo lo que sea necesario a esa baza belicista. Pues pendiente de esta baza belicista, de si se envían o no tropas a Ucrania. Hemos visto la respuesta por parte de Alemania, que dice que es demasiado pronto. También en ese sentido hablaba José Manuel Álvarez, el ministro de Asuntos Exteriores español. Suecia no descartaba esta opción. Emiliano, ¿sería una buena opción para que tomen en cuenta Europa? ¿Sería bueno que enviase tropas a Ucrania? Porque Estados Unidos parece que tiene muy claro que ellos no lo van a hacer. Eso sí, preguntan a Europa que qué necesitan, ¿no?, para enviar estas tropas y qué harían si son atacadas. Pero si es que, vamos, a lo que yo esté equivocado es de ningún líder europeo ha salido que ellos van a poner tropas sobre el terreno en Ucrania, aparte de lo que dijo en su momento Macron. Entonces, ¿todo esto de dónde viene? Viene del señor Trump, que dijo,
yo voy a negociar con el señor Putin, los dos mayores, pero quien va a pagar el pato de toda la factura de la reconstrucción y, en su caso, de la interposición del supuesto plan de paz entre ambos, va a ser Europa. Pero ¿qué país europeo va a admitir que negocien por ello las condiciones y envía a sus soldados sin saber las condiciones? ¿Qué ocurre si hay un incidente? Los rusos van a atacar a tropas que están ahí de interposición, como las famosas misiones Petersberg que hay dentro de la Unión Europea. Es que eso no tiene ni pies ni cabeza. Es que no somos marionetas del señor Trump. No nos puede decir qué debemos hacer y qué no debemos hacer. O nos toma en cuenta y en consideración en esas negociaciones de paz, que ya está Marco Rubio en Riyadh esperando al señor Lavrov para que negocien entre los mayores, y luego nosotros pagamos la factura y ponemos también a los militares. Que eso es inconcebible. El señor Stammer la semana que viene va a ir al despacho Oval con el señor Trump. ¿Qué espera? ¿Que le van a bofetear? Porque si tenemos a Elon Musk, que viene aquí y que acusa a todo el Reino Unido de pederastia. Tenemos a J.D. Vance, que viene y que dice que no hay libertad de expresión porque se le alejó a un señor que estaba rezando delante de una clínica en Reino Unido. Entonces, bueno, es que esto es un despropósito. Entonces, claro que tenemos que tomar una posición, claro que tenemos que demostrar que no somos marionetas en manos de Trump ni del señor Putin. Y claro, como en su momento también se ha declarado con Zelensky, bueno, pues si no nos queda más remedio, tendremos que poner toda la carne en el asador con las limitaciones que tenemos, pero no podemos permitir que de repente un país que ha sido agredido le diga, no, te quedas sin todo este territorio, celebras unas elecciones, ponemos a una marioneta ahí en ese gobierno y ya veremos si entra en la Unión Europea. ¿Pero esto qué es? Si se están repartiendo el mundo y nosotros nos tenemos que quedar de brazos cruzados en ese reparto sin decir esta boca es mía, pues no. Entonces, ha llegado el momento de tomar las decisiones, de volver otra vez a replantear la posición de Europa y tratar de establecer una estrategia que sea coherente con los valores que tenemos, que parece ser que el señor Trump no tiene esos valores, y menos aún el señor Putin, y tratar de defenderlos, aunque eso implique hacer sacrificios. Igual que llegamos a financiar con la deuda pública que emitimos para el COVID, pues si es necesario endeudarse para generar mayor recursos económicos y tratar de fortalecer la industria europea, pues hagámoslo, porque no ha querido. El señor Putin se le ofreció la posibilidad con ese acuerdo de asociación de ser parte de la Unión Europea en términos económicos y comerciales y no ha sido. Y no quiso. Llegó un momento en que le cambió el prisma. Puede ser porque no se le dio todo lo que él buscaba de garantías, etcétera, etcétera. Yo no digo que no tenga alguna razón, pero ya no está. Y al Reino Unido, la única opción que le queda es, puesto que usted se salió y el señor Stammer ya no sabe cómo hacerlo sin tratar de no generar mucho escándalo en el Reino Unido, es, usted está convocado a esta reunión en París y usted no es miembro de la Unión Europea. Entonces, como estamos hablando de cosas importantes, pues a lo mejor se tendrá que replantear cómo volver en algún estatuto jurídico a la Unión Europea y especialmente a participar en la política exterior y de seguridad común y defensa, porque lo que nos han dejado claro es, durante estos 4 años, olvidémonos de Estados Unidos, en todos los planos. Y si tenemos por lo otro al señor Putin, pues busquemos alternativas. Es que no nos queda más remedio, sinceramente. Si no, pues nada, pues ya, si ya somos poca cosa, ya tenemos poca influencia, pues desaparezcamos como estados, teniendo en cuenta además el tipo de apoyos que están haciendo. O sea, el señor Vance alabando a Alternativa para Alemania. Pero es que no tiene ni idea de historia, porque si no, no lo entiendo. ¿Dónde está la democracia? ¿Dónde están los valores? ¿Dónde está el respeto de los derechos humanos? Entonces, como van con un planteamiento de imponer su visión del mundo, pues entonces estamos en serio peligro. Estamos en serio peligro como sociedades que respetan los valores y los principios fundamentales. Y si no, pues nada, desaparezcamos.